Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy os traemos la crisis existencial de la programación y si la inteligencia artificial va a dejarnos a todos en el paro en cuestión de meses. Hola, ¿qué tal? Y a ver, es un titular fuerte, pero es que la ansiedad ahora mismo es real, o sea, se palpa en el ambiente. Totalmente. Imaginemos la situación de alguien que lleva 5 o 6 años dejándose los codos estudiando a fondo ingeniería de software, algoritmos, estructuras de datos, patrones de diseño, todo eso. Sí, una paliza de estudio. Exacto. Y de repente una mañana abre su ordenador, escribe un párrafo en inglés normal y corriente en plan conversacional y en 3 segundos la inteligencia artificial le escupe una arquitectura perfecta. Algo que a esa persona le habría costado semanas enteras. Claro, y te quedas a cuadros. Es un vértigo completamente comprensible, ¿sabes? Porque tendemos a imaginar el progreso tecnológico como una escalera mecánica. En plan, sube de manera constante, predecible. Pero no es así. ¿Qué va? ¿Qué va? El desarrollo de software avanza a sacudidas, da unos saltos bruscos que dejan a muchísima gente descolocada. Quienes ven hoy a la máquina programar a esa velocidad, pues sienten que el suelo desaparece bajo sus pies. Y para abordar este miedo, que tela marinera, hoy tenemos un material de origen excepcional para nuestro análisis a fondo. Vamos a desgranar una entrevista reciente del canal de Pragmatic Engineer a Grady Booch. ¿Palabras mayores? Para poner en contexto a quienes nos escuchan, estamos hablando de una auténtica leyenda viva de la informática, co-creador del lenguaje unificado de modelado, el famoso UML, y alguien que, literal, ha estado en la sala de máquinas de cada revolución tecnológica desde los años 70. No es un teórico, ¿eh? No, es alguien que ha construido los cimientos sobre los que todos operamos hoy en día. Y su tesis central en esta entrevista es brutal para rebajar los humos y la ansiedad actual. A ver, cuenta. Pues él utiliza la historia de la informática para demostrar que no estamos asistiendo al funeral de la programación. ¿Qué va? Con datos históricos en la mano, argumenta que estamos cruzando el umbral hacia lo que él llama la tercera edad de oro de la ingeniería de software. O sea que este pánico ya lo hemos vivido antes. Muchas veces. Y siempre acaba liberando el talento humano para resolver problemas mucho más gordos. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco. Porque para aceptar que la IA no va a destruir la profesión, primero hay que entender qué narices es exactamente esta profesión. Hay un malentendido gigante sobre lo que hace un ingeniero de software, ¿verdad? Enorme. La gente se cree que es picar código a lo loco. Y Booch nos lleva al origen del término. Nos planta en los años 60 con Margaret Hamilton durante el programa Apolo de la NASA. Qué locura de historia la de Hamilton. Es el pilar de todo. Ella formaba parte de ese ínfimo porcentaje de personas, casi todas mujeres en aquel entonces, que escribía los programas para ir a la Luna. Pero claro, estaba rodeada de hombres que diseñaban el hardware, los motores, el metal. Lo tangible. Eso es. Y para esos ingenieros tradicionales, el software era como una tarea de secretariado. En plan, teclear notas y ya está. Hamilton tuvo que pelear a brazo partido para acuñar el término ingeniería de software y que la tomaran en serio. Y el argumento que usó es brillante, a ver si estás de acuerdo. Ella decía que no estaban tecleando comandos sin más, estaban haciendo ingeniería pura. Exacto. Es que yo lo comparo con un arquitecto. Si tú diseñas un rascacielos, no te pagan por apilar ladrillos rapidísimo. Te pagan por entender el presupuesto, la física del suelo, los vientos y cómo los humanos van a vivir ahí dentro. Claro, diste en el clavo. Ella demostró que los programadores estaban equilibrando fuerzas complejísimas. Limitaciones físicas inamovibles, como la memoria minúscula que tenían los ordenadores del Apolo. Que hoy en día cualquier reloj tiene más memoria. Muchísima más. Tenían que lidiar con la velocidad de la luz para transmitir datos a la Tierra, presupuestos ajustados.
O sea, la ingeniería nunca ha consistido en escribir código. El código es solo la herramienta. El código es un subproducto, digamos. La ingeniería de verdad es equilibrar fuerzas dinámicas para crear soluciones que no exploten en el mundo real. Y entender esta diferencia es lo que nos abre la puerta a esa primera edad de oro, ¿no? Que va desde los años 40 a los 70. Una época en la que programar significaba literalmente ir a un armario metálico y enchufar y desenchufar cables. Sí, sí, sudando la gota gorda. El hardware y el software eran la misma cosa física. Pero gracias a pioneras como Grace Hopper y luego la inversión brutal de IBM, logramos separar eso. Pasamos del código ensamblador, que estaba súper atado a los circuitos de una máquina específica, a la abstracción algorítmica. Eso es. Inventamos cosas como COBOL o Fortran. En vez de hablarle a las válvulas de vacío, empezamos a usar fórmulas matemáticas comprensibles por los humanos. Y aquí, según las fuentes, estalla el primer pánico monumental de la historia de la informática. Los expertos en ensamblador se aterrorizaron. Normal. Vieron los primeros compiladores y pensaron que se iban al paro. Creían que esos programas, que traducían Fortran a código máquina automáticamente, iban a hacer que el ordenador se programara solo. Y como siempre, el miedo fue infundado. Esa capa de abstracción no eliminó a los ingenieros, al revés. Les quitó el trabajo sucio. Claro, al no tener que gestionar ceros y unos a mano, pudieron levantar la vista y construir sistemas gigantescos. Y hay que hablar de quién ponía la pasta para esto. Sí, esto me dejó de piedra. No era el sector privado en su garaje, era la Guerra Fría pura y dura. Totalmente. Bush menciona el sistema SACH, un proyecto de defensa de Estados Unidos para coordinar radares y detectar bombarderos nucleares soviéticos. Fue tan masivo, tan bestia, que llegó a absorber entre el 20 y el 30% de todos los desarrolladores de Estados Unidos. Espera, ¿un tercio del talento de todo un país en un solo proyecto militar? Es una locura. Es que el incentivo era no desaparecer del mapa. Con la amenaza nuclear el presupuesto era infinito. SACH obligó a inventar el futuro de golpe, o sea, tuvieron que inventar el procesamiento en tiempo real, los sistemas distribuidos. Hasta las primeras interfaces gráficas, ¿no? Con aquellas pantallas de tubos de rayos catódicos. Sí, forzando los límites del cerebro humano. Pero claro, ese éxito tan gigante fue precisamente lo que rompió la baraja poco después. Llegamos a los años 70 y el invento colapsa por su propio peso. Es que era predecible. A ver, la demanda para gestionar misiles, bancos, gobiernos creció tanto que el cerebro humano ya no podía rastrear los errores en un código que era completamente secuencial. Entramos en la famosa crisis del software. Sí, acuñado por la OTAN, nada menos. Entregar un proyecto a tiempo y sin errores era poco menos que un milagro. Hay un dato escalofriante en las fuentes. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que tenían sus sistemas escritos en más de 14.000 lenguajes de programación distintos. 14.000. Imagínate el caos. Una base antiaérea no podía comunicarse con la de al lado porque hablaban idiomas distintos. Tuvieron que lanzar el proyecto ADA a la desesperada para unificar eso. Y esa crisis tan bestial es la que nos empuja a la segunda edad de oro. Y ojo, no fue un salto de mejor tecnología, fue un cambio de mentalidad. De la abstracción algorítmica pasamos a la programación orientada a objetos, la famosa OOP. Exacto. Y aquí Butch se pone filosófico, que me encanta. Nos dice que este cambio refleja un debate de Platón sobre cómo entendemos la realidad. O sea, frena un momento. ¿Qué tiene que ver Platón con arreglar un código desastroso en los 70? Pues muchísimo. A ver, tiene que ver con cómo ordenamos el caos. Platón debatía si debíamos mirar el mundo como procesos, o sea, acciones continuas, o como cosas, objetos con propiedades. ¿Vale? Hasta los 70, todo era proceso. Funciones matemáticas larguísimas, modificando datos sueltos. Cuando el programa se hacía enorme, encontrar qué función había roto qué dato era misión imposible. ¿Vale? ¿Lo voy pillando? Cambiamos de bando platónico, digamos. Sí, la orientación a objetos dijo, basta, vamos a juntar los datos y las funciones en una caja cerrada, un objeto. Y así ocultas la complejidad. Un equipo hace el semáforo, otro el coche, y el sistema no colapsa. Es brillante. Pero lo que me parece más flipante es la mezcla cultural donde nace esto. En los 80, esta tecnología choca con dos mundos opuestos. Sí, es una mezcla rarísima.
Por un lado, tenemos a Silicon Valley, empresas como Fairchild, fabricando microchips de silicio para el guiado de misiles balísticos. Tecnología militar de la dura. Y por otro lado, esos mismos transistores súper miniaturizados caen en manos de la contracultura hippie de California. Me estás diciendo que el ordenador personal nace de cruzar la guerra nuclear con el rollo de paz y amor de los hippies. Es una ironía maravillosa. Los transistores bajaron tanto de precio que la gente los compraba en revistas. Y los hippies dijeron, oye, el poder para el pueblo. Liberemos la información. Empezaron a soldar placas en los garajes. Sí, para comunicarse fuera del radar del gobierno. Así nace The Well, una de las primeras comunidades virtuales. Y ahí está el germen del código abierto. Lo que Grady Butch llama el telar del dolor. Qué expresión tan poética y oscura. Es buenísima. El telar del dolor explica que nuestra historia siempre ha estado impulsada por el comercio y por la guerra. Esa colisión crea el PC y democratiza el código. Y ese código abierto es lo que levanta los monstruos de la nube actual, como Amazon Web Services o Salesforce. Exacto. Pero claro, todo esto nos lanza de bruces a la actualidad. Si en la segunda era agrupamos procesos en objetos, hoy, según Butch, usamos inteligencia artificial para agrupar sistemas masivos. Y aquí viene la bomba, que la tercera edad de oro no empezó el año pasado con ChatGPT, ¿eh? Empezó a principios de los 2000. Tiene sentido. Con Internet y la nube, la cantidad de bibliotecas, código de terceros, microservicios, ha crecido tanto que es biológicamente imposible memorizarlo todo. Imposible. Las herramientas como Cursor o Copilot no son magia alienígena, son el salvavidas natural que hemos tenido que inventar para no ahogarnos en tanta complejidad. Pero claro, aquí hay tortas. Porque Butch lo ve como una herramienta más, pero figuras como Dario Amodei, el mismísimo CEO de Anthropic, dicen otra cosa muy distinta. Ay, Dario Amodei. Dice que la ingeniería de software humana estará automatizada casi por completo en apenas 12 meses. 12 meses. Y Butch es demoledor con eso. Lo califica literalmente como una reverenda estupidez. Utter bullshit en inglés. Un término muy técnico, como dice él. A ver, déjame hacer de abogado del diablo. Es fácil decirle estúpido a Amodei, pero yo abro Claude, le pido en español que me programe una base de datos de usuarios en Python y me lo escupe en 10 segundos. Y funciona. Claro que funciona. Entonces, ¿por qué se equivoca? Si la máquina saca código que funciona perfecto. Porque estás confundiendo picar código repetitivo con hacer ingeniería de verdad. Butch no niega que la IA escriba código genial. De hecho, automatiza a la perfección las operaciones CRUD de nivel bajo. O sea, crear, leer, actualizar y borrar datos. Sí, lo aburrido. La IA ha visto esos patrones millones de veces y te los clava. Pero la ingeniería, volviendo a Margaret Hamilton, requiere cosas que un modelo estadístico no tiene. A ver, ponme un ejemplo. La IA no toma decisiones éticas sobre la privacidad. No entiende tu modelo de negocio para saber qué tiene que ser escalable. Y no sabe de seguridad frente a hackers. Solo regurgita promedios estadísticos. Entiendo. La fuente de hecho cuenta que Butch usó la IA para hacer visualizaciones en JavaScript con una librería muy compleja, D3. Se lo pidió en inglés y listo. Dice que el inglés es el nuevo código. Eso es. Pero le veo una trampa mortal a esto. Imagínate un directivo sin idea de tecnología. Lee a Amodei, despide a sus seniors y se pone a pedirle a la aplicación a la IA hablando en español o en inglés. Un desastre garantizado. Claro, porque el lenguaje humano es poético, es ambiguo, es súper impreciso comparado con la matemática pura del código. La IA le va a devolver una aplicación que parece que funciona, pero por dentro será un castillo de naipes lleno de vulnerabilidades. Lo has clavado. Si no sabes pedir exactamente la lógica que necesitas, la IA se inventa las cosas. Entonces, ¿por qué los CEOs como Amodei dicen estas barbaridades apocalípticas? A ver, dímelo tú. Butch lo tiene clarísimo. Es puro teatro para los inversores. Tienen unas valoraciones económicas tan infladas que necesitan prometer que van a sustituir a los trabajadores más caros del mundo, los programadores. Para pillar más capital. Todo por el hype, claro. Vale, apocalipsis de los 12 meses desmontado. Pero la audiencia que nos escucha, profesionales o estudiantes, pensarán, a ver, si la máquina pica el código aburrido, ¿qué hago yo con mi vida ahora? Pues hay dos caminos. Primero, la explosión de perfiles híbridos. Butch habla de su vecina contable, Ah, sí. que no sabe programar, pero usa la IA para hacerse pequeñas aplicaciones de un solo uso que le automatizan el Excel. Software desechable, lo llama. Democratización pura. Pero, ¿y el ingeniero de verdad? ¿Cuál es su valor diferencial ahora?
tiene que subir un nivel de abstracción. Butch da un consejo que te deja un poco a cuadros, la verdad. Dice que dejemos de memorizar el último framework de JavaScript y nos pongamos a estudiar teoría de sistemas, complejidad y, atención, biología. No me lo trago. O sea, me estás diciendo que el creador de UML nos recomienda sobrevivir a la IA leyendo sobre el cerebro de una lombriz de tierra. Suena a broma, pero es súper profundo. Piensa que la ingeniería de verdad choca con el mundo físico. Robótica, redes eléctricas, rovers en Marte. Vale. La IA actual es un bicho estadístico en un servidor, pero la naturaleza lleva millones de años resolviendo flujos de información complejos con poquísima energía. Y de ahí la anécdota del gusano y la cucaracha de las fuentes. Exacto. Conocemos el mapa neuronal de un gusano nematodo. Tiene 302 neuronas. Y si miras una cucaracha reaccionando al peligro, no tiene un gran cerebro central en la nube. Todo está distribuido, ¿no? Sí, sus reflejos locales actúan antes de que la señal llegue a la cabeza. Esto es la famosa teoría de Minsky de la sociedad de la mente. Que la inteligencia son muchos agentes pequeñitos cooperando. Y hacia ahí vamos. No usaremos una IA gigante para todo. Tendremos arquitecturas multiagente. Un agente revisa la seguridad, otro la memoria. Entender cómo fluye la información ahí sin que explote todo es biología pura. Es teoría de sistemas. La IA no hace eso sola. Visto así, no es un funeral, es una liberación monumental. Nos quitan el trabajo aburrido y nos dejan la imaginación pura. Es que la tecnología verdaderamente exitosa se vuelve invisible. Acuérdate del famoso efecto 2000, el I2K. Madre mía la que se montó. Poco inquietante. Si la IA hace el código base y nosotros nos dedicamos a diseñar la arquitectura desde las nubes, llegará un día en que perdamos la memoria muscular de cómo funcionan los engranajes. Buf, es un riesgo enorme. O sea, si la sala de máquinas es invisible y se rompe algo crítico, ¿qué pasará si ya nadie recuerda cómo coger la llave inglesa de los ceros y unos? Es el peligro de la abstracción excesiva. Alejarnos tanto de los cimientos hará que perdamos la capacidad de auditar a la propia máquina. Por eso, entender los fundamentos y tener pensamiento crítico va a ser la habilidad más cara del futuro. Pues ahí dejamos el aviso a navegantes, a no dejarse llevar por el alarmismo y a mirar a los gusanos del jardín con más respeto. Antes de despedirnos hasta el próximo programa, os informamos de que las voces que oyes han sido generadas por la IA de Notebook LM y que dirigiendo el podcast se encuentra Julio Pablo Vázquez, un humano que te envía saludos. En caso de error, probablemente sean errores humanos. Nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.